Buenas tardes, tengo yo el gran gusto de tenerlos aquí en este espacio en donde vamos a hacer una entrevista que es un documento de todo este proyecto Taranza. De Taranza vamos a hablar en esta tarde. Tengo el gusto de tener junto a mí a Antonio Fresco y Gustavo Espíndola. Ellos son arqueólogos y han trabajado durante más de 2 décadas en este proyecto icónico, inmenso, muy apreciado para los lojanos, y han dejado parte de su vida en estos avatares de iniciar, de ascender hasta este espacio de Taranza. Y quiero que ellos nos cuenten, porque es el testimonio de primera mano lo que realmente queremos en este momento recapitular, y que nos comenten cómo ustedes conocieron y se familiarizaron con el proyecto de Taranza. Gustavo. Bueno, nosotros fuimos invitados a conocer este sitio por el diputado en ese momento, Edgar Garrido. Él estuvo muy interesado en hacernos conocer y que nosotros de primera mano constatemos la riqueza de este sitio arqueológico. Desde luego, efectivamente nos fuimos en el año 2000. En ese momento hicimos la primera entrada, hicimos como unos 3 días y medio. Entramos al sitio, entramos por la parte de Vilcabamba y recorrimos más o menos unas 8 horas hasta llegar a la cumbre, a la cuchilla de Taranza. ¿De qué año estamos hablando, Gustavo? Del año 2000. Más o menos era en la época del presidente Maguad. En ese momento, al llegar al sitio, nosotros lo recorrimos al sitio, pero nos sentimos atrapados por el sitio, por su espectacularidad. Y desde la cuchilla de Taranza se puede mirar el horizonte, se puede mirar el valle de Vilcabamba, que tiene un paisaje extraordinario. Eso nos llamó la atención. Es un sitio mágico realmente, pero lo que a nosotros nos interesaba era encontrar el sitio arqueológico que está en todo lugar. Pues ahí tenemos un pucará, tenemos andenerías, caminos, camino inca, camino secundario, camino principal, tenemos terrazas en Llano Grande. Luego nosotros recorrimos este sitio bajando esta cordillera y cruzándonos a la otra cordillera, pero tenemos que bajar a una gran quebrada para poder ascender a la otra cordillera. Pues ahí fue muy interesante porque pensamos que esto lo íbamos a hacer en unas 8 horas o menos, pero nosotros salimos desde las 9:30 de la mañana en una lluvia torrencial y llegamos al otro día, digamos, al otro sitio, a la otra cordillera. Solo en el descenso nos demoramos hasta las 7 de la noche más o menos, donde no dejó de llover y tuvimos que cruzar un pequeño río que estaba ahí, y pues ahí pernotamos. Y luego ascendieron hasta... Y luego ascendimos a Taranza ya como a las 11 de la mañana. Esta fue la primera entrada. Esta fue la primera entrada. A Taranza. Y ahora quiero hacerle la pregunta a Antonio, ¿cuándo usted se integra al proyecto Taranza? Desde el primer momento. Desde el primer momento. Claro, yo estuve en esta visita. Yo no sé por qué el diputado Garrido supo de nosotros y nos invitó. La verdad,
el detalle ese no lo recuerdo. Pero enseguida vimos su entusiasmo por esta zona y dijimos, bueno, vamos a ver qué es. Y realmente, bueno, como dice Gustavo, las dificultades, pero las dificultades no eran nada ante la maravilla es que estamos viendo, que no era un sitio, era un montón de sitios, eran una serie de sitios conectados por importantes caminos antiguos, caminos construidos, no un capac, no un chaquiñán, no un senderito, caminos construidos que unían una serie de sitios, primero en cada una de las dos cordilleras y luego caminos transversales que unían las dos cordilleras. Y a lo largo de los caminos, tanto los que iban a lo largo de la cumbre de las cordilleras como los que bajaban a la quebrada y volvían a subir, había una serie de sitios, además del camino construido, algunas veces con escalinatas, con muros de contención, había otros sitios en el fondo de la quebrada. Cuando se llegaba a un sitio, bajando de Llano Grande, que es el primer sitio yendo desde Vilcabamba, y se bajaba a la quebrada, al llegar abajo se veía que en la pared, en la pendiente de al frente, del otro lado del río, había toda esta serie de terrazas, probablemente de cultivo, nunca se han trabajado, pero son las típicas terrazas de cultivo incas. Luego, subiendo a Taranza, bordeando las terrazas, a cada cierta distancia había un espacio más o menos plano, donde para un arqueólogo era evidente que había habido una vivienda y los terrenos de cultivo alrededor. Y eso sucesivamente a medida que se iba subiendo. Y había restos de cerámica y otras cosas, que no eran muy llamativos, no eran muy identificables, pero parecían básicamente ya no incas, sino paltas. O sea que teníamos una combinación de ambas cosas. Al llegar arriba, llegamos a una fortaleza, un recinto militar inca, muy grande y complejo, con fosos, murallas, etc. Estaba cerca ya la punta del segundo cerro, ¿no es cierto? No tan arriba, pero digamos 2/3, 3/4, digamos, digamos, ya habíamos subido 2/3, 3/4 de la pendiente, quedaba no mucho. Entonces había en una zona, como plataforma natural, bastante grande, habían construido estas cosas. Luego, en visitas posteriores, vimos que el camino inca principal, el famoso Capañán, pasaba por ahí junto a esta fortaleza. Ya esto nos llevó tanto tiempo que ya tuvimos que regresar. ¿Cuánto tiempo, Antonio? Eso queda 3 días. 3 días y medio, sí. Pero ya volvimos otra vez, la segunda vez. Sí, volvimos. ¿Por dónde volvimos? ¿Por Camino Inca ya? Por allí mismo. Pero Por allí mismo. Por ya. allí mismo. Y subiendo desde el río Catamayo a Llano Grande. Exactamente. Pero esa vez subimos a Taranza y ahí vimos que en Llano Grande, que es la primera cordillera, había muchas otras cosas. No había solo un gran poblado, había por lo menos 2 fortalezas incas, y nos hablaban de alguna más, y un sitio muy especial, que en primer momento se nos recordaba a las fortalezas incas. Eran una serie de muros circulares, uno dentro de otro,
con unas extrañas puertas, digamos, unas entradas en lo que llamamos el laberinto, que es en ángulo, hacen ángulos para entrar, y en zigzag, que son como defensivas, porque además tienen por dentro, junto a la puerta, un lugar elevado como para desde ahí golpear a los enemigos. Por supuesto. Y en el círculo central, que ese no tiene entrada, había 3 plataformas, pequeñas plataformas, pero altas, pegadas al muro por dentro, y con una escalinata para subir a estas plataformas. Que, como está el estado actual del muro, que no está completo, ya con el tiempo se ha dañado un poco, la plataforma está casi a la misma altura que el muro actualmente. Pero se excavó. Nosotros excavamos justamente la parte interior del recinto. ¿Para qué? Para poder darnos cuenta de qué había. Le excavamos, pero no encontramos evidencias de cerámica. Claro, lo que es evidente es que ese sitio no era un sitio de habitación, ahí no vivía la gente que hubiera dejado esto seguro, ni era como los otros un sitio militar donde siempre encontramos, además de cosas de habitación, o sea, de la gente, normalmente armas, lo que queda, porque no, las buenas armas ya se las llevaron, pero quedan las bolas para lanzar con la onda, etcétera. Hay una serie de cosas que siempre hay en los sitios, en los sitios militares incas. Y probablemente antes de los incas, pero antes de los incas no, por lo menos en el Ecuador no se hacían estas construcciones militares tan formalmente hechas. Había de otro tipo que conocemos mejor por aquí, por el norte del Ecuador, pero no tan bien trabajadas. Yo ya tengo que revisar los informes, yo ya no sé en la primera temporada, en la segunda, o sea, visitas, en la tercera, qué sitios visitamos, porque poco a poco fuimos conociendo muchos otros. Pero en esa temporada nos quedamos como 10 días, porque nosotros lo que queríamos era descubrir este recinto y no lo destapamos completamente, sino que por la parte exterior se quedó al mismo nivel, solo la parte interior, porque si lo descubríamos en los dos lados, pues se iba a destruir. Se iba a caer los muros. Nosotros lo que no queríamos. Bueno, ahí fue cuando trabajamos ahí, es cuando Claro. Bueno. Ahora, lo que quiero hacerles es una consulta. Arqueológicamente hablando, sí. ¿De qué época estamos nosotros? Estamos hablando de la época inca, excepto unos sitios paltas que no sabemos la antigüedad, pueden ser de la misma época inca, pero ocupados por gente local, palta. Esos pudieran ser más antiguos, hasta que hagamos excavaciones no lo sabemos, pero todo el resto es inca. Lo inca es la última mitad del siglo XV, o los últimos 30 años del siglo XV y principios del XVI. Sí. Estamos hablando de 1450, no creo, pero 70, 80, hasta 1520. Bueno, un poco más, 30 y tantos, porque los primeros españoles llegaron aquí a la Sierra Ecuatoriana en el 34. En el 34 fundaron Quito, creo que es, ¿no? Sí. Ya, entonces más o menos. Entonces, los últimos años, las últimas décadas, pero 2 o 3, del siglo XIV y dos décadas del siglo XV. O sea que, no es 14 y 15, es 15 y 16. Yo era el equivocado. Entonces, ese periodo de tiempo, que es muy corto, pero que en todas partes los incas dejaron todas sus
todos los grandes monumentos que hicieron por todas sus partes. sitios arquitectónicos y de Y- ingeniería. Sí, Primero es sí, esto. sí. Segundo, el hecho de que el sector está cruzado por el gran camino inca, el Ingayán, Ujú. sobre la quebrada, sobre la Filón de Taranza, recorriéndolo todo a lo largo, que unía todo el imperio inca Así es. desde el sur de Colombia, Desde el sur de Colombia hasta... pasando por el Cusco, pero hasta llegar al occidente de Argentina y al centro de Chile. Una cosa inmensa. Y además una serie de caminos complementarios que unían todos los sitios. Y probablemente no solo unían los sitios que conocemos, sino llegaban a Vilcabamba, por el otro lado bajarían a lo que entonces se llamaba Bracamoros, que ahora es provincia, ya no es Loja siquiera, es provincia de Zamora Chinchín. De Zamora Chinchín, correcto. Y bueno, y hacia occidente hasta la costa, tanto del sur, del norte de Perú como del sur de Ecuador, y en general todos los otros sitios incas, que hay muchos, de la provincia de Loja y del norte de Perú. Y quería hacerles una pregunta en importancia. Nosotros podríamos hacer una similitud con Machu Picchu por la extensión, por la importancia, por todo lo que... Sería más grande que Machu Picchu. Mucho más. No, vamos a ver. En extensión. Sí. Hagámoslo claro. El conjunto de las dos cordilleras Sí. con la quebrada, que no es que sea un sitio, son una serie de sitios, pero todos conectados entre sí, todos relacionados entre sí. Evidentemente es mayor que Machu Picchu, porque Machu Picchu es un solo sitio. Solo sitio. No tiene ninguno de los sitios la construcción monumental que tiene Machu Picchu, ni siquiera la de Itapirca, por ejemplo, pero los sitios son importantes. Por otro lado, hay una conexión entre ellos, para mí relacionada con la producción agrícola, muy importante. Por eso tenemos esas terrazas de cultivo en la quebrada. Además de eso, era la parte principal, el sector central, llamémosle, de una pequeña provincia del imperio inca, que abarcaría una cuarta parte, no era una provincia grande, una cuarta parte de la provincia de Loja o algo así. Y ahí estaba la capital de esta provincia, que era una ciudad, para los incas una ciudad pequeña, pero una verdadera ciudad. Y el resto eran pueblos más o menos agrícolas, o sea, agrícolas y con otras funciones posiblemente, fortalezas militares y algo más que hasta ahora no podemos saber, pero que debió existir ahí. Seguramente, seguro que sí. Porque es un sitio bien delimitado por las dos cordilleras y muy conectado entre sí, que aunque también tenga conexiones con otras zonas más lejanas, o tuviera en la época de los incas, con otras zonas más lejanas, pero estos sitios están bastante cerca entre sí, como para hacer un conjunto, que sean separados, pero todos dentro de un, ¿cómo se llama?, de un espacio casi cerrado común. Entonces tenemos la ciudad, los sitios agrícolas, las fortalezas, probablemente, yo sospecho, por lo poco que he visto, que se puede ver por la vegetación, de las construcciones que están junto al pequeño río en la quebrada, abajo en la quebrada, y que están muy cerca de las terrazas de cultivo, pueden ser un lugar de almacenamiento, es decir, los productos se guardaban ahí antes de llevarse a otro lado a ser utilizados. Bueno, también habíamos conversado, Gustavo, de que existía, o se presume de que había un espacio de ceremonias religiosas, ¿no?
Sí, efectivamente. Estamos hablando en Taranza, o en el lugar de Paja Blanca, también le conocemos de esa manera. ¿Por qué? Porque en una fecha del año, el 26 de julio, pues el sol y la luna se encuentran. Lo que usted miró. Nosotros lo pudimos constatar. Nosotros lo constatamos porque en ese momento nosotros estábamos subiendo, llegando al campamento. Y coincidencialmente, nosotros no sabíamos. Nosotros íbamos por un sendero y por un lado era precipicio, en el otro lado no, íbamos bordeando en la parte alta de la otra cordillera y del cansancio que nosotros teníamos, pues nos quedamos un momento sentados, y como yo veía a los compañeros que bajaban, entonces se me ocurrió tomar una fotografía, pero quería cogerles a todas las personas que iban. Entonces me subo a una pequeña loma y cuando yo me regreso, el sol era de este tamaño, color rojo, y digo, qué raro, pues si le había podido ver a la luna. Entonces regreso a ver y la luna estaba enfrente mío, color plata, también de este tamaño. Yo pienso que este lugar es mágico, por eso lo escogieron, es ceremonial, tiene muchas cualidades como para ser lo que es, ¿no? Y eso fue lo que a nosotros nos llamó la atención, pero lo fuimos comprobando conforme lo íbamos prospectando, porque habían escalinatas, habían recintos con rampa, entonces que eran como una especie de miradores. Lógicamente que los pucarás están en unos lugares mucho más altos y estratégicos, pero estos no. Entonces hay ahí una laguna, también hay una laguna artificial, existe una especie de cascada, que lógicamente ahorita está seca, pero en su momento estuvo funcionando perfectamente, y también tenemos caminos, tenemos empedrado, tenemos muchas cosas que nos podría decir de este sitio, que es un lugar inca y palta también. Entonces estamos hablando de un proyecto integral de una gran envergadura, y pues ustedes trabajaron durante muchísimo tiempo en esta investigación, ingresaron varias veces al sitio, y realmente el resultado no fue el que se esperaba, en el sentido de que no recibieron la colaboración que ameritaba el proyecto en sí. Yo quería preguntarles, ¿por qué ustedes, a qué atribuyen ustedes el hecho de que no se dio continuidad al proyecto? Porque lo presentaron, porque ustedes hicieron un estudio, hemos visto documentos, incluso solicitaron ayuda a organismos internacionales, al Canadá. Tengo los documentos con una traducción fiel de lo que ustedes habían investigado, y solicitaban el apoyo, imagino que en primera instancia de las autoridades seccionales y de todas las instancias y las organizaciones que podían apoyarlos y debían apoyarlos. Pero yo quisiera saber, ¿qué es lo que ustedes me pueden decir con relación a esto? ¿Por qué no hubo continuidad de un proyecto? Bueno, respecto al apoyo institucional, al principio, bueno, las instituciones aquí en Quito estaban en ese momento, nosotros trabajamos muchos años en el Museo del Banco Central, y estaban en ese momento, por razones básicamente políticas, restringiendo
su participación en proyectos o en trabajo cultural en general, incluyendo el arqueológico. Tan es así que luego toda la parte cultural del Banco Central pasó al Ministerio de Cultura, etc. Entonces, en ese momento no existían las condiciones, tampoco la gente en los puestos de poder, quiero decir, no de poder, sino de autoridad, interés en esto, estaban interesados en otras cosas, económicas, políticas, etc. En el caso de las autoridades seccionales, bueno, eso lo hemos visto en todas partes, no en Loja, no solo en Loja, ¿no? A veces demuestran interés fuerte al principio, pero si ven que el proyecto no va a tener unos resultados muy espectaculares a corto plazo y como su tiempo en el cargo es corto, entonces enseguida pierden interés. Entonces buscan financiar proyectos de cualquier otro tipo, culturales o no, que tengan resultados inmediatos, resultados que resulten espectaculares. Claro, claro que sí. Entonces, eso ocurre casi siempre. Respecto a las instituciones internacionales, por alguna razón yo creo que el momento no era el propicio. En todo el mundo había unos recortes presupuestarios en las instituciones culturales fuertes y en las universidades. Universidades que normalmente son las que han apoyado trabajos arqueológicos en Latinoamérica, y aquí no había, también ellos necesitan para justificar su participación en proyectos de este tipo es primero que sean ellos los que participan, los profesores o lo que sea de esas universidades los que participan, porque ellos necesitan un currículum. Exacto. Y por otro lado, si están reduciendo gastos, reduciendo presupuestos, van a lo seguro, y lo seguro es lo que ya ha sido probado antes, los proyectos espectaculares, los proyectos conocidos, no lo que está empezando, y como no han venido a verlo, tampoco saben, aunque sean expertos, tampoco saben el valor. Claro, y que demanda muchísimo esfuerzo demostrar realmente que va a funcionar. Exacto. Bueno, a largo plazo. Aquí no tenemos unos monumentos arquitectónicos espectaculares. Y que sean muy visibles, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces vale, no tenemos un Machu Picchu, no tenemos un Ingapirca siquiera, claro. En cuanto a muros. A la larga, esto puede ser muchísimo más que Ingapirca. Muchísimo más, claro. Infinitamente pero más. Eso implicaría que ustedes deberían tener una planificación de excavación, de un trabajo arqueológico profundo. Bueno, hablamos de plazos. Entonces yo entiendo que ustedes pueden avisorar, ¿no es cierto?, de qué tiempo llevaría esta investigación, o abrir un poco más el panorama para que la gente lo mire, lo vea, lo aprecie, y que pueda valorar lo que realmente tenemos nosotros en la provincia de Loja. ¿Qué tiempo llevaría, según ustedes? Por supuesto, es el trabajo integral de tantos arqueólogos, es el trabajo integral de mucha gente de apoyo. De mucha gente de apoyo. Exactamente. Pero es que es multidisciplinar. Una de las cosas primeras que necesitamos es un buen levantamiento topográfico, pero no de un sitio en particular, sino de todo el conjunto, que es bastante extenso. Segundo, el apoyo, o sea, porque eso también atraería el interés, el apoyo de unos estudios de
botánica y zoología importantes, porque evidentemente esa zona es un refugio de plantas y animales nativas muy importante. Nativas, así es. Luego, es que siempre nosotros tratamos de planificar en base a lo que se puede hacer de acuerdo a los recursos. Porque, vamos a ver, podemos hacer trabajos puntuales. En la estructura de esta redonda sería una maravilla, por ejemplo. Continuar y completarla y poder ver si se puede interpretar lo que fue y para qué fue, etc. O podemos entrar a trabajar en la ciudad principal, que ahora se llama Paja Blanca, que está en la cordillera de Talanza, pero ahí sí lleva algunos años. Claro que dentro del sitio este, que es grande, se puede también hacer por etapas, ahora esto, pero los costos económicos de trabajar en un sitio grande siempre son mucho mayores de trabajar en un sitio pequeño. El sitio pequeño este que digo, ceremonial, es llamativo desde el principio porque tiene muros bien conservados, de piedra, más o menos bien conservados, mientras que en el otro no. Y las pocas excavaciones que hicimos, la pequeña excavación que hicimos en una, ¿cómo se llama? En una pequeña escalinata, como una rampa pero con gradas, fue interesante. Nos demostró que esa escalinata, que terminaba en una plataforma más alta encima, era interesante, había material importante, básicamente inca, pero también falta. Siempre recordaré, y no sé dónde está, el pajarito ese, ¿se acuerda? Que lo encontramos en un pajarito de cerámica, que en realidad es el mango de un plato, pero solo encontramos el mango, que tiene forma de pajarito, precioso, muy típico. Pero fue tampoco lo que hicimos o lo que alcanzamos a hacer, que eso no llama mucho la atención, están los informes. Claro, o sea, no se puede, digamos que no podrían decirme, digamos, en tiempo, lo que llevaría. Pero se podría hacer en cronogramas, se podría planificar, hacer un proyecto, otra presentarles un complementaria, y yo creo que es importante desde el punto de vista del interés de la gente, es ir ya previendo, no la primera temporada, a lo mejor tampoco en la segunda, pero puede ser que en la tercera, ya ir planteando, ¿cómo se llama? Un trabajo antropológico. No, yo en este momento me refería al museográfico. Museográfico. Para enseñar, aunque sea provisionalmente, lo que se va encontrando y lo que ya sabemos, porque ya hay muchas cosas que sabemos. Claro, que ya se pueden evidenciar, digamos. Sí, en el momento ya de llegar al en plano ya les podríamos decir que existe. Y en parte se podrían hacer de construcción. El plano en círculos que yo encontré, ¿no es cierto?, en los documentos que ustedes desarrollaron. Hasta una maqueta se podría hacerla. Una maqueta, exactamente. Podríamos hacerla y yo me atrevo, con Antonio en un momento conversé, yo le decía, Antonio, tiene siquiera unos 10 kilómetros de extensión. ¿Por qué? Porque le habíamos visto en los planos topográficos, y yo había medido, y eso más o menos nos daba como unos 10. Sí, aparte de la ciudad grande, que es la ciudad mayor, que es muy grande, no sé, había calculado unas 30 hectáreas, no me acuerdo, solo la ciudad grande. Claro, 30. Los otros sitios más o menos grandes son por lo menos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
10 por lo menos, porque sé que hay otros que nos hablaron de ellos, los campesinos, yo no los llegué a ver. Y luego sitios muy pequeñitos, que son estas casas que hay subiendo la pendiente, que pueden ser 5 o 6, no sé. Mucho más, ¿no? Ya me perdí. Y luego, como 30 más o menos. 30. el Capañán, a ratos muy bien conservado. Qué enorme. Ahí se lo ve en la cumbre, totalmente en la cumbre. Y usted ve, y en el horizonte dice, por ahí se va el Perú. Y se ve la Y se línea ve del la Capañán con muros laterales, en parte, en otros no existen ya, en algunos lados con escaleras, porque los incas no tenían vehículos, entonces, Claro, entonces lo iban hacían caminando y subían por escaleras. escaleras. Y terrazas para sus sembríos. Zanjas a los lados Claro. para desagüe. desagües para la lluvia, a veces Transversales. desagües subterráneos por debajo, Ujú. o sea, con tapa, ¿no? Con tronera. Con tronera. Entonces, hay muchísimas cosas que con poco trabajo se pueden evidenciar. Y ir planificando, ir realizando, no planificando, realizando una sobre la marcha, pero poco a poco, tampoco inventarnos cosas, cómo era, dibujos o maquetas de cómo era. Para eso también necesitamos personal especializado. No somos nosotros los tenemos que guiar, pero eso tiene que hacerlo Un arquitecto. un museógrafo. Bueno, O sea, en ese momento lo que realmente ya en esta época tenemos una facilidad increíble con relación a la tecnología. Pues claro, las mediciones y todo este trabajo que llevó tanto tiempo en su época, hoy se lo puede hacer con drones. claro. Entonces, claro, el planteamiento del proyecto tendría que ser utilizando los medios tecnológicos que acortarían también el trabajo que ustedes lo han realizado, claro, con tanto Y el esfuerzo. presupuesto tanto también. y también el presupuesto. Las mediciones son un poco más exactas y se pueden hacer mediciones a profundidad. Por supuesto, los Así drones es. tienen una tecnología Así es. que nos permiten ver más allá. Entonces, creo que el planteamiento del proyecto tiene mucho que ver. Lo que realmente se puede hacer y que sea sustentable en el tiempo y económicamente, digamos, también. En el proyecto factible. que nosotros presentamos alguna vez, Antonio, sería de modificarlo un poquito. ¿En qué sentido digo? En el que usted le aumentó los estudios botánicos, los estudios de plantas, ¿para qué sirven las plantas? Son medicinales, para que Sabiduría ancestral. porque los incas, pues del trayecto del camino, pues se sembraban estas plantas. Eso ahí no lo pude Evidenciar. pero yo en el Camino Inca, aquí en Quito, Sí. que aún se conserva, ya es una trocha, pero que es reconocible el Camino Inca, para quien lo conoce, en las colinas del sur de Quito, en las lomas del sur de Quito. Un día, por casualidad, En el reservorio. Sí. un arquitecto del municipio que estaba muy interesado en estas cosas, Del Santa María. Santa María, Ujú. me dijo, está aquí un yacha de, ¿cómo se llama? De Tungurahua, Pelileo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el sitio? Bueno. Ilumán. No, Tungurahua. Era de Tungurahua. De Tungurahua. Ya, pero bueno, da igual, Sí, un entonces, yacha, un brujo, chamán. un chamán. Ya. Un curandero. Sí, y está interesado en ver el camino Inca de aquí de Quito. Nos fuimos los dos. Recorrimos todo ese trecho, que son 2-3 kilómetros. Ahora ya no queda mucho. Creo que ya no queda mucho. Esto fue antes de construir ahí la avenida Simón Bolívar. Y lo único que le interesaba al yacha eran las plantas medicinales que había por todo lo largo del camino. Claro que sí. Que no se las reconoce así. El camino él no lo veía porque era una trocha cualquiera para él. Entonces él decía, Pero estábamos todos. ahí está la borraja, Claro. ahí está
la chilca, esto sirve para esto, para los golpes, esto sí. Bueno, fue una maravilla. Y algo parecido me ocurrió en Imbabura. Bajando al Chota, al río Chota, o sea, Ibarra, ¿cómo se llama? Villaguacocha, y arriba el pueblo de, no me acuerdo, que está en lo alto, y luego ya en la carretera baja, directo, la carretera antigua, la nueva se desvía por otro lado. Pero la antigua, la Panamericana antigua, da una vuelta muy grande, pasa por una antigua hacienda conocida y no sé qué. Pero hay un camino, restos de un camino inca que va directo hacia el río Chota. En la parte baja, me extrañó que había casi en línea unas cabullas enormes al borde del camino, a veces a los lados también. Y como estaban con fruto, no eran cabullas. Sí, claro, los pencos. No. Los pencos florecen solo una vez al año. Claro que había pencos. Claro que había. Una vez en la vida, no al año. Los pencos florecen una sola vez en la vida. Sale el chago arquero y ahí los frutitos. Bueno, pero una vez en la vida. Pero eran las tunas, unas tunas rojas maravillosas. Pero no era que por todas partes había tunas, solo a lo largo del camino. Y los pencos igual. Y otra cosa que es posible que sea verdad también, sea verdad que puede tener antecedentes incas. Había una plantación de coca abandonada, claramente. Los cogieron a los que se plantaban coca ahí, aún estaban ahí las maquinarias y cosas para tratar la coca. Ya estaban secas las plantas de coca, porque ya estaba abandonada la plantación. Pero coca era también muy importante para los incas. Claro, sí. Importantísimo. Entonces, son la serie de cosas que los incas y la gente que trabajaba, que eran los súbditos de los incas, en este caso los paltas y demás, ponían a lo largo de los caminos para los viajeros. Aquí, como decía Gustavo, yo no me di cuenta de lo que había en este caso, en el caso de Taranza, pero seguro que había, evidentemente. Claro. Pero otras cosas que se daban mejor en esta zona. Debe ser, es la sabiduría ancestral. Y se acuerda que también conversamos, Gustavo, de esta, y que no sé ni cómo expresarlo, este permiso que hay que pedir a los ancestros para que ustedes puedan ingresar, realmente hacer esta investigación, ¿no? Exactamente. Porque es una parte de este tema energético que existe en el sector. Y entonces alguien me comentaba de que es algo que se siente de forma muy fuerte cuando ustedes estaban trabajando en el proyecto, ¿no? Era la carga energética, era esto que no se ve. Sí, efectivamente, no todos somos sensibles, ¿no? Pero las personas que hemos trabajado en estos sitios, nosotros sentimos esa armonía, ¿no? Es una armonía porque a uno le gusta estar, quedarse, si es posible. A nosotros nunca nos ha incomodado el confort, estar en el confort. Con poco confort. Exactamente. Incomodado, poco confort. Y con el poco confort, sino que hemos estado muy bien. Y eso ha sido como un premio para nosotros realmente. Claro. Nosotros solo el estar allá, el mirar las estrellas, porque acuérdese, Antonio, en la parte en Llano Grande nos sabíamos poner por la noche ahí haciendo una fogatita, viendo las estrellas, y es que era una maravilla.
Claro, todos Sí. ustedes lo sienten y lo redactan con tal pasión. Y todo lo que se hace con pasión es lo que perdura en el tiempo y eso es lo que ustedes han hecho Y tenemos durante 2 décadas. que seguir y para nosotros es un gusto realmente. Lo siento así. Porque nosotros en algún momento ya al final, cuando Antonio ya se despidió de la oficina y todo, se dijimos, qué pena Antonio que no salió Taranza, qué pena. Para mí fue el maravilloso. último golpe. Eso fue. Ya nos habían fallado otros proyectos antes por Pero falta de tuvimos de apoyo. Tanta El Ministerio de Cultura siempre fue un desastre desde que se lo crearon, siempre fue político. el único realmente interesado fue el primer ministro, que era el primer ministro de Cultura, aquí no es el primer ministro, que era un poeta de Esmeraldas, que sí se esforzó por crear una institución sólida y que cumpliera con sus funciones. Pero luego los siguientes ministros fueron todos muy políticos, que no... A veces parecía que tenían interés, pero al final era solo aquello que les diera un poco de prestigio, Claro, de presencia. No hay que de presencia, sino pero ser. nada más. Exacto. Pero nada a largo plazo tampoco. Claro que sí. Entonces, todos los proyectos que logramos iniciar quedaron a medias. Y es una pena. Bueno. Es una pena. Sin Porque avanzar. yo realmente siento tanto que el trabajo de tanto tiempo, de tantas personas, de ustedes y su conocimiento, pues no haya sido encaminado correctamente. Yo tengo un hilo de esperanza de que esto se pueda retomar y que ustedes puedan mirar realmente el resultado de todo aquello que ustedes soñaron en algún momento y esperamos hacerlo. Ustedes saben que la Asociación Lojana pues, está realmente esperanzada en mirar el resultado de todo esto porque nuestro mentor, que es Edgar Garrido, quien ya no está, pero tuvo tantas ideas, fue un gran visionario y yo creo que uno de los más grandes proyectos que él hubiera logrado, porque le puso tanto empeño, es Taranza. Bueno, y ahora ustedes saben que tenemos esta sesión solemne y es un proyecto que después de esta conversación todavía más importante, más profundo para la lojanidad y para lo que significa este vínculo con Loja, la tierra que nos vio nacer y que queremos mirar, ver crecer en todos los sentidos. Y esto es una investigación científica que ojalá tenga el resultado que esperamos. Va a ser condecorado como proyecto Taranza. Ustedes van a recibir la presea porque son gestores de este proyecto. Son los que han perseguido y han trabajado y han investigado con ahínco, pues, con perseverancia. Así es que yo me siento muy complacida de tenerlos aquí en esta charla, en esta conversación, que significa un documento para la Asociación Lojana y para todo lo que significa nuestra tierra lejos de la tierra, ¿no? de donde vivimos. Así es que los esperamos. Gracias por este testimonio, gracias por haber acudido a esta invitación que tiene mucha importancia para nosotros. Estamos muy agradecidos por ese esfuerzo de tanto tiempo y reconocemos tanto que su trabajo, su conocimiento haya estado centrado en un espacio tan importante como es Taranza. Muchas gracias. Sus últimas palabras, por favor. Bueno, yo, como después de tantas malas experiencias en cuanto al apoyo institucional, ¿no? Las personas, hay maravillas, con las personas yo no puedo quejar. Con las personas de Loja y de otras partes del país yo no puedo quejarme del interés, excepto de los políticos. En general, no todos, pero en general. ¿Quién no se queja? Pero ha habido demasiadas frustraciones, no solo con Taranza. Yo le conté unas cuantas y hay muchas más. Todo parece que por fin se está
encarrilando y va a haber el apoyo necesario, ¿verdad? Y nunca duran más allá de 1 año, 2 años y se acabó. Y los proyectos arqueológicos de menos que ese tiempo no dan resultados generalmente. Por supuesto. Porque es un trabajo primero largo en el sentido de que hay que ir haciéndolo bien hecho, pero poco a poco. No podemos hacerlo de cualquier manera. Y segundo, al trabajo de campo se suma la investigación de los materiales, muchas otras cosas. Entonces, no, pasados 1 o 2 años, en la mayoría de los casos, no digo que se esté iniciando aún, pero el trabajo no se ha completado. No, por supuesto. Pero la persona que dio el apoyo, cuando las veces que lo dan, se cansa, seguro, ya pierde interés. Por supuesto. Y tantos se han perdido así. Y en el caso de Taranza, que es un proyecto maravilloso, importantísimo, al final ha pasado lo mismo, no por culpa de quizá tanto de los promotores, como el Edgar, desde luego. El interés del Edgar fue fabuloso y en general, yo creo que la Asociación Cuencana, pero sí de las autoridades seccionales. Sí, en realidad es así. ¿Ahí fallar? Pero en todo caso, como digo, hay un hilo de esperanza. ¿Qué Ya. diría Gustavo para terminar? Bueno, yo en primer lugar quiero agradecerles y decirles que, como yo le decía a Edgar, con cariño, el gestor, el que estuvo empujando todo el tiempo y que nos dejó un legado, que ese legado pues no lo dejemos morir, sino que continuemos. Y nosotros, yo tengo la esperanza de que esto va a salir. Tengo una corazonada y yo creo que sí se va a dar. Esperemos y que por el bien de todos, por el bien de Loja, por el bien del país, por el bien de la juventud, por el bien de la niñez, para que ellos sepan reconocer, apropiarse del sitio, de un sitio maravilloso, extraordinario, en todos los sentidos, donde la gente vaya y tenga y se sienta orgullosa de lo que tiene, de una identidad. Eso es lo que con este proyecto, con este gran proyecto, con este gran sitio se podría lograr. Sin duda, Gustavo, y esa es la esperanza que a nosotros nos saca todavía a seguir trabajando, a seguir intentando. Pues hay que creer en los sueños. Y este es un sueño que lo hemos palpado, ustedes lo han visto, pues lo han topado y queremos nosotros también llegar hasta allá. Es un sueño, pero ahí estamos y nunca debemos dejar de soñar. Les agradezco infinitamente por haber acudido a este llamado y a esta invitación. Gracias con todos.